Hola, buenas. Vamos a pasar a dar solución al ejercicio 7 de junio de 2014, que dice: considere L el lenguaje generado por la siguiente expresión regular. Nos dan la expresión regular que nos representa el lenguaje, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Bueno, el inciso A pone que L puede generarse mediante la gramática con símbolo inicial S, y nos dan una gramática. Por tanto, aquí tendríamos que averiguar el tipo de cadenas que nos representa esta expresión regular y el tipo de cadenas que nos genera esta gramática. B, L es independiente del contexto no regular. Bueno, analizaremos el tipo de lenguaje que nos genera la expresión regular, o sea, el tipo de lenguaje que es L, para descartar o aceptar esta. C, podemos encontrar una gramática independiente del contexto en forma normal de Chomsky que genere L. Bueno, eso lo analizaremos luego también. Y C, ninguna de las anteriores es verdadera. Por tanto, lo que yo aconsejaría sería intentar obtener el lenguaje L, o sea, que serían las cadenas que representa esa expresión regular, que como vemos está formado por tres tipos de cadenas, o sea, A asterisco, que nos representaría A, AA, A, y así sucesivamente. O sea, que serían repeticiones de A, ¿no? Mínimo una A, ¿vale? O sea que, como podemos ver, aquí la cadena vacía no está admitida, ¿no? O sea, no está incluida en el lenguaje, ¿vale? Entonces, para B asterisco sería lo mismo. B, B, y etcétera, ¿no? Sin aceptar la cadena vacía también. Y luego para A asterisco, B asterisco, la mínima cadena sería AB, y luego vendrían repeticiones de A y una B, o, bueno, las A aquí, tanto aquí como la A aquí como la B aquí se pueden repetir, por tanto podrían ser repeticiones de A, que les ponemos un ejemplo, AA, B, por ejemplo, también podría ser AA, B, y así sucesivamente, de forma tal que podrían ser mínimo una A seguido de varias, luego mínimo una B seguido de varias, ¿vale? Y estas dos cantidades no estarían controladas, ¿vale? Por tanto, la cadena vacía no está admitida en el lenguaje para ninguna de las reglas, ¿no? Entonces, a modo de ejercicio, vamos a dibujar el autómata que acepta este lenguaje, ¿no? Que sería, partiendo del estado inicial, la primera parte la podríamos representar como un estado donde vamos a llegar a él a partir de A, o sea, sería A asterisco, aquí pondríamos el asterisco, donde ya este sería nuestro primer estado de aceptación, ¿no? Luego podría ser, o sea, esto mismo para la B, este va a ser de aceptación y este va a ser B, ¿no? Entonces aquí tendríamos A asterisco, B asterisco, ¿no? Y en un O. Entonces, para la última parte de la expresión regular sería A asterisco, luego podríamos pasar aquí a este con una B y ya tendríamos B asterisco. Por tanto, con este autómata, esto lo podríamos hacer en otro sitio perfectamente, o podríamos hacer con otro estado de aceptación distinto, pero yo creo que así estaría bien, ¿no? Entonces, ya tenemos el lenguaje que genera, y además hemos dibujado el autómata que genera esta expresión regular, o que representa. Luego tendremos que obtener las cadenas o el lenguaje que genera la gramática del inciso A, para ver si son mismo lenguaje o no, para ver si lo podemos descartar o no. Entonces, sería S es A, B, ¿no? Luego A es AA, A también es lambda,
y luego B es BB y B también es lambda, ¿vale? Por tanto, estas dos producciones de aquí están relacionadas con B y estas con A. Entonces, la mínima cadena que podemos obtener con esta gramática sería si sustituimos A es lambda y B es lambda aquí, y sería la mínima sería AB, ¿no? Luego, otra que podríamos obtener sería si sustituimos esta regla, o sea, la regla 2 o la producción 2 en A varias veces, lo que haría que el número de A creciera, ¿no? Y luego la misma B es lambda, por tanto tendríamos un número indeterminado, o sea, no controlado de A seguido de una B, ¿no? Que eso sería algo así como A, varias A, ¿no? Varias A y una B, pero si esta B hiciéramos lo mismo que acabamos de hacer con A usando estas dos de aquí abajo, entonces podríamos obtener en general, serían un número de A seguido de un número de B, ¿no? O sea, que sería algo parecido a lo que me representa esta parte de la expresión regular, ¿no? Sería mínimo AB, como aquí, y luego en general un número de A seguido de un número de B, pero las cantidades no son iguales ni se pueden, o sea, ni hay que contarlas, ¿vale? Por tanto, esta gramática lo que me representa es esta parte de la expresión regular. Por tanto, L, que es este lenguaje completo, ¿no? Puede generarse mediante la gramática con símbolo inicial S. Esto es falso, ¿vale? Porque esta gramática solo me genera parte de este lenguaje. Luego, L es independiente del contexto y no regular. Bueno, si L se puede representar con una expresión regular, con esta que nos dan, entonces L es un lenguaje regular, ¿no? Pero también podríamos decir que si yo puedo diseñar un autómata finito determinista o no determinista que me acepte el lenguaje L, entonces L podemos decir que es regular, porque sería regular si puede ser aceptado por un autómata finito determinista o no determinista. Por tanto, L es regular, o sea que no es independiente del contexto, ¿vale? Independiente del contexto no regular, ¿vale? Entonces, ahora pasaremos a ver el C, que dice, podemos encontrar una gramática independiente del contexto en forma normal de Chomsky que genere L. Claro, cuando vemos esto, enseguida pensamos en que las gramáticas que estén escritas en forma normal de Chomsky tienen que ser gramáticas independientes del contexto, ¿vale? Y entonces, si ya hemos dicho que esto es un lenguaje regular, entonces sería un poco errado pensar, ¿no? A priori, que con una gramática independiente del contexto podemos generar un lenguaje regular, pero sí es posible, o sea, una gramática independiente del contexto puede generar perfectamente un lenguaje regular, ¿no? Entonces, podríamos ver o generar una gramática para este lenguaje y ver si esa gramática que queda puede ser escrita en forma normal de Chomsky y entonces ya ahí podríamos aceptar o descartar el C, ¿no? Entonces, para la primera parte de la cadena, ¿no? Sería S, la gramática sería S es AA, ¿no? Y ahí ya yo estoy obteniendo, si A es lambda, estoy obteniendo solo una A, y si A es AA, estoy obteniendo repeticiones de A, que es lo que quiero. Por tanto, con estas tres producciones yo tengo la primera parte de la expresión regular, ¿no? O sea, S es AA, si sustituyo lambda aquí me queda S es A, que es mínimo una A, y luego, para obtener las repeticiones de A, con A es AA, sustituyéndola aquí, hasta que A sea lambda, obtengo A asterisco, ¿no? Luego, para B asterisco sería lo mismo, S es B,
B es BB y B es lambda. Con esto tendría B asterisco, ¿no? Y luego para S es A asterisco B. Ya vimos que esta gramática de aquí, con esta gramática de aquí obteníamos esta parte de la gramática. Así que podríamos usar esta misma, que sería S es A, B. No, perdón. Sería A, B, B. A, B, B. ¿No? Y luego sería A es AA, que es esta misma que tenemos nosotros aquí, y A es lambda, que es esto que tenemos aquí, y luego B es BB, que nosotros lo tenemos cambiado, pero bueno, en este caso representa lo mismo y sería B es lambda. O sea que con estos tres reglas son las que nos representan el tipo de cadenas, porque ese sería el símbolo inicial. Por tanto, esta gramática es una gramática independiente del contexto, ¿no? Por esta regla que está aquí, que nos genera un lenguaje regular. El lenguaje regular de L, ¿no? Por tanto, es una gramática independiente del contexto generando un lenguaje regular. Y esta gramática puede ser escrita en forma normal de Chomsky porque no genera la cadena vacía. O sea, yo no tengo una producción del tipo S es lambda. O sea, desde el símbolo inicial generar la cadena vacía. Por tanto, a esta gramática lo único que habría que eliminarle esta producción y esta, porque la gramática no puede tener producciones lambda, ¿no? Y además escribir todas las reglas de la forma A es BC, de esta forma o de esta y de esta, ¿no? Y luego que hagamos eso, entonces tendremos esta gramática en forma normal de Chomsky. O sea que, ojo, lo más importante que yo veo aquí es que es una gramática independiente del contexto que genera un lenguaje regular y que es una gramática independiente del contexto que no genera la cadena vacía, por tanto, puede encontrarse la forma normal de Chomsky para dicha gramática. Por tanto, este es el verdadero y este es falso. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y hasta un próximo vídeo.